Más allá del sexo. Masculino, femenino, Marte, Venus, azul, rosa. Dos polos opuestos de la identidad de género. Los pilares en los que se asientan todas las culturas. La identidad de género es importante para las diferentes personas en distintos aspectos. Como sociedad la hemos convertido en fundamental para nuestra comprensión de la identidad humana. Pero el límite entre lo masculino y lo femenino siempre ha sido difuso. A veces es un error de la naturaleza. En un 2% de todos los nacimientos, los genitales nos dan una idea clara del sexo del bebé. La intersexualidad es simplemente un hecho de la vida humana. Otras personas creen que no pertenecen al sexo con el que han nacido. Había algo que no cuadraba entre mi cuerpo y mi sexo. Se suponía que tenía que convertirme en mujer. ¿Por qué no se completaba el proceso? Aquellos atrapados entre ambos sexos han diseñado diferentes estrategias para sobrevivir. Algunos viven una vida secreta. Me sentía un bicho raro porque allí estaba yo poniéndome ropa de mujer. Para algunos el cambio de sexo es intensamente espiritual. Tras la castración me sentí más como una mujer. Y otros alardean de ser miembros del sexo opuesto. Volví a casa con mi familia, a Texas, y les dije, soy un hombre. Quiero cambiarme de nombre y quiero que me llaméis Scott Turner Schofield. Para estas personas, la lucha por encontrarse es un impulso que va más allá del sexo. El sexo es aquello con lo que has nacido. El género es lo que haces con él. La sexualidad es con quién lo haces. Todos estos aspectos son completamente independientes unos de los otros. No se trata de con quién vas a la cama, sino de quién quieres ser en la cama. El cambio de sexo no es nada nuevo. En el siglo III a.C., los templos de la diosa madre Cibeles se extendían por todo el Mediterráneo oriental. Los fieles de género masculino sentían que era su deber espiritual castrarse para ser más femeninos. Otras personas no tuvieron elección. Nacieron con genitales ambiguos. En Norteamérica, muchas culturas nativas veían el nacimiento de un bebé intersexual como una bendición divina. Los niños con una mezcla anatómica de sexos eran considerados poseedores de poderes espirituales especiales, en el sentido de poseer dos espíritus a la vez. A este grupo pertenecían no solo niños con anomalías físicas, sino también aquellos que se comportaban como los del sexo opuesto. Algunos se convertían en chamanes, otros en emisarios de paz. Tal vez el más famoso fue un zuñi de dos espíritus llamado Wigwa. En una época en la que el ejército estadounidense se aplicaba para desarraigar y aniquilar a los nativos americanos, Wigwa viajó como embajador cultural a Washington, D.C. En 1886, miembros de la alta sociedad del Capitolio recibieron a esta figura alta, vestida de mujer. No sospechaban que había nacido hombre. En la India, miembros del tercer sexo han ostentado un lugar espiritual especial en la sociedad durante miles de años. Los textos hindúes describen varios personajes de género indeterminado como Harihar, que combina al dios masculino Vishnu con la diosa femenina Shiva. Según los textos antiguos, no eran hombres ni mujeres, sino personas con genitales diferentes. Hoy la casta de los Hijra recluta a sus miembros buscando a niños intersexuales. Los Hijra recorren las comunidades y buscan niños rechazados por sus padres por no ser totalmente masculinos. Los crían en su grupo y los convierten en el tercer sexo. Las personas siempre han definido su sexo por la ropa que llevan. En la Edad Media, vestirse con ropas del sexo opuesto era un delito criminal. La Biblia y sus leyes dicen claramente que no se pueden vestir las ropas del otro sexo. Pero las reglas están para romperlas. En el siglo XII, un tal hermano Joseph entró en el monasterio de Schönau, en Alemania. Tras un año como monje, Joseph tuvo una hemorragia y fue trasladado a la enfermería. A sus compañeros les esperaba una sorpresa. El monje de la enfermería interrumpe la misa y le comunica al sacerdote que la oficia que el hermano Joseph ha muerto, pero usa un pronombre femenino. Joseph era en realidad una mujer llamada Hildegard.
uno de los numerosos monjes mujeres vestidos con ropa de hombre que han pasado a ser conocidos como santos travestidos. Más adelante las mujeres se harían pasar por hombres soldados y piratas con la intención de ver mundo. Buena parte de todo esto ocurre con personas que no se sienten a gusto con su cuerpo, aunque no podemos decirlo con seguridad. Solo a finales del siglo XIX, Sigmund Freud y su nueva ciencia de la psiquiatría empezaron a explorar qué impulsaba a la gente a vestirse con las ropas de otro sexo. Se desató un frenesí en lo relativo a la investigación de la sexualidad como elemento básico de lo que significa tener una identidad, ser una persona. Y bajo esa atmósfera, personas como Oscar Wilde se encontraron sometidas a un nuevo escrutinio. Se entendía la homosexualidad como la expresión de un sexo atrapado en el cuerpo de otro. Los psicoanalistas habían empezado a estudiar la homosexualidad, pero todavía era ilegal. En 1895, Wilde fue detenido bajo la acusación de actos indecentes. Su juicio público forzó a otras personas que cruzaban los límites entre sexos a ocultarse más si cabe. Murray Hall fue una de esas personas. Un exitoso político de Nueva York y hedonista. Cuando murió en 1901, quienes le lloraban se quedaron perplejos al saber que era una mujer. Otro caso fue el de un pianista de jazz de los 40, Billy Tipton. Tras la muerte de Tipton, incluso algunas de sus exmujeres declaró que no sabía que Billy era una más. En las décadas siguientes, quienes sentían que habían nacido con el sexo equivocado a menudo llevaron vidas secretas y pagaron un precio muy alto. En épocas pasadas, algunos individuos, por una ira interior, han adoptado el aspecto del sexo contrario solo para sacudir el orden social. Juana de Arco es uno de los travestis más famosos de la historia. Se ponía ropa de hombre porque tenía que hacer el trabajo de un hombre. Sus voces le decían que lideraría a un ejército y por lo tanto debía vestirse adecuadamente y llevar las herramientas adecuadas para el trabajo. Su decisión de vestirse de hombre la llevaría a ser quemada en la hoguera. Y sin embargo, otros han cruzado abiertamente la línea que separa los sexos sin ponerse en peligro. El teatro siempre ha sido un paraíso para los travestis. Hay un montón de historias teatrales de travestismo y usurpación de géneros. Y según algunos expertos, la palabra drag procede del teatro, de los trajes que llevaban los hombres para hacerse pasar por mujeres. A comienzos del siglo XX, en Radcliffe Hall, una aristócrata británica no tuvo miedo de presumir de masculinidad, tanto en su vida como en sus libros. En sus escritos dice que se siente un hombre, pero nunca habla de cambiar de sexo, porque para ella es médicamente imposible ese cambio. 50 años después se hizo posible. George Jorgensen fue una de las primeras personas que se sometió a una nueva tecnología médica, la operación de cambio de sexo. Con gran pompa, George se convirtió en una glamurosa Christine. 21 años después, el doctor Richard Raskin dinamitó el mundo del tenis profesional cuando compitió en las pistas centrales como René Richards. Estos cambios de sexo público reflejaban un profundo sentimiento de poder. De repente, quienes habían llevado vidas secretas salían a la luz. Incluso tenían su propia comunidad. A mediados de la década de 1990, los activistas transexuales de los Estados Unidos habían allanado el camino preguntando en voz alta qué significa ser masculino o femenino. El suceso que hizo visible para todos los estadounidenses los peligros de cruzar la línea que separa los sexos fue la película Boys Don't Cry, basada en la historia real de Brandon Teena, un joven transexual que fue asesinado en una pequeña localidad de Nebraska. Lo que vemos en la película es la intensa ira de estos jóvenes blancos, que no toleran ninguna otra versión de masculinidad en su entorno. Al adoptar su identidad transexual, Brandon se convirtió en una nueva clase de héroe. Un individuo confundido con su sexo que tuvo el valor de ser él mismo.